Esperemos que sea así, Mauricio. Ayer, como mencionaba, la sala situacional de la COVID-19 reportó 314 fallecidos. Esto significa la cifra más alta en lo que va de la pandemia, desde marzo, desde que inició toda esta situación. Sin embargo, dentro de todo eso, la esperanza nos la dan las vacunas. Y con el estudio que ha realizado el Colegio de Médicos, yo creo que esto se refuerza, porque resulta que este estudio ha demostrado que los casos de hospitalización y mortalidad de los médicos han descendido en las últimas semanas. Estamos en línea con el doctor Percy Maita Tristán, él es médico investigador del Colegio Médico del Perú, para que nos dé más datos sobre esta investigación. ¿Cómo está, doctor Maita? Buenos días, Mabel. Buenos días, Mauricio. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué es lo que demuestra esta investigación y por qué nos debería traer tranquilidad a los ciudadanos? Esto es parte de una vigilancia que viene realizando el Colegio Médico desde el inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Colegio Médico? Vigilando cuánto es o quiénes son aquellos médicos que venían falleciendo, y también aquellos que estaban en UCI, aquellos que se hospitalizaban y aquellos infectados por autorreporte. Algo que ya más o menos teníamos claro es que si las vacunas tendrían algún efecto, el grupo poblacional que se ha vacunado más en ese contexto eran los médicos. Por tanto, podríamos apreciar en nuestra vigilancia si es que caían las cifras de mortalidad y hospitalización a diferencia de la población general. Entonces, en las últimas semanas estábamos con el equipo viendo que esto caía, y ya cuando tuvimos una estabilización de la caída en las últimas 2 semanas es que decidimos comunicar esto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Entonces, lo primero que se trabajó fue los datos de mortalidad. El Colegio Médico tiene con DNI y con SINADES el reporte claro de cada médico que fallece en el Perú. Y vimos la curva que caía. Entonces, comparamos la curva de caída de médicos, de muerte en médicos, con la curva de muertes de población general. Y de hecho, ustedes lo acaban de mencionar, estamos cada vez creciendo más la curva de muertes en población general, y por otro lado, la curva de médicos caía. La única explicación posible a ello, y lo único diferente, considerando que los médicos son los que están en primera línea y más expuestos al virus, es que algo pasó en ese periodo. Y lo único que sucedió en este periodo ha sido el proceso de vacunación que han tenido. Seguimos. Ante esa duda, dijimos, nos falta tener mayor claridad. Entonces coordinamos con eSalud, y a eSalud le dijimos, miren, la mayoría de médicos tiene seguro, la mayoría de médicos se hospitaliza por eSalud. Podríamos tener mayor seguridad de estos hallazgos si cruzamos los datos de los DNI de médicos con los datos de hospitalizados por COVID de salud. Y eso fue lo siguiente que hicimos. Cruzamos la información y pasó lo mismo. La curva de hospitalizados nuevos y la curva de médicos que están en una cama actualmente hospitalizados ha caído hace 3 semanas. Que más o menos coincide con el tiempo en que los médicos tienen 2 semanas después de su segunda dosis. Estos son hallazgos todavía, digamos, ecológicos o poblacionales, porque no hemos hecho, nos gustaría hacerlo, poder medir a cada médico que se vacunó y seguirlo en el tiempo para saber qué le pasó. Para hacer eso necesitamos la información del MINSA, que todavía no la tenemos. Pero ya preliminarmente nos queda claro que en el grupo de población peruana, que son los médicos, que son cerca de 84.000, que son los que se han vacunado hasta la fecha, 75% con una dosis y 55% con 2 dosis, la curva de fallecidos y la curva de hospitalizados ha caído. Para las personas que se suman a nuestra transmisión, se lo agradecemos. Estamos conversando con el doctor Percy Maita, él es director de investigación de la Universidad Científica del Sur, y como acaban de escuchar, hay una estadística alentadora en médicos vacunados con 2 dosis. Ahí, en ese sector de la población, el índice de fallecidos ha disminuido significativamente. Por lo tanto, es muy alentador ver cómo la vacuna, si bien es cierto, no te libra de ser infectado, no es que vayas inmune el resto de tu vida, sí atenúa, ¿no?, estas finalmente, ¿no?, causas letales que veíamos en UCI con asfixia, y no lo voy a describir porque es dolorosísimo. Sin embargo, hay un porcentaje aún de la población que no quiere vacunarse, que tiene miedo,
que dice que es muy prematuro, y hay en el mundo un movimiento antivacuna. Yo quisiera aprovechar el estudio de este sector de la población médica ya vacunada para que esos oyentes que nos dicen abiertamente a través de las redes, yo tengo miedo, yo no me voy a vacunar, ¿no?, reciban una reflexión de parte de un profesional en la materia, como es el doctor Maita, que nos acompaña esta mañana. Yo quisiera que se dirija unos segundos, particularmente, Mabel, si lo permites, a estos ciudadanos que bajo ningún motivo quieren vacunarse ahorita y están dominados aún por el miedo. Vamos a hacerlo luego de esta pausa, por favor. Empresarial. Mabel Huertas y Mauricio Fernandini, estamos aquí con ustedes en Encendidos, agradeciéndoles muchísimo su compañía, y retomamos ahora la conversación con el doctor Percy Maita. Como saben, es director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Ha procesado una data específicamente con el cuerpo médico peruano después de haber recibido en algunos casos primera dosis o 2 dosis de vacuna, y nos cuenta, ¿no?, el proceso de esta data es esperanzador porque ha disminuido el índice de mortalidad entre los médicos y enfermeras e intensivistas de nuestro país. En este contexto, creo que todos estamos conscientes que nos hemos cruzado con un amigo, con un familiar o con un conocido que nos dice, yo no me voy a vacunar, yo tengo miedo. Han escuchado noticias negativas, quizás del movimiento antivacunas o información que descalifica a cualquier vacuna de cualquier laboratorio, y todavía tienen ese temor. Queríamos aprovechar su compañía, doctor Maita, para que se dirija a esos oyentes que todavía no toman la decisión de vacunarse. Bueno, primero decirles que los entiendo, porque uno tendría dudas de si una vacuna funciona tan rápido cuando en menos de un año todo el mundo ha logrado tener una vacuna efectiva que nos estamos aplicando. Y uno puede pensar, pero otras vacunas se demoran 10, 15 años. Pero tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Primero, que los coronavirus ya se venían estudiando y se estaban trabajando en vacunas previas antes de. Segundo, todas las tecnologías que se están usando para las vacunas ya eran conocidas y eran seguras. Tercero, que nunca en el mundo todos los gobiernos y todos han puesto de su parte para poder investigar tan pronto. Y que los procesos para poder hacer un estudio de vacunal se han reducido en los grupos regulatorios con mayor nivel de acompañamiento, justamente porque todos estamos esperanzados en que la vacuna es lo único que nos puede ayudar a evitar casos graves y muertes. Entonces, yo los entiendo, porque hay una duda razonable en las personas. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que la población más informada sobre salud en el Perú, que son los médicos, enfermeras, son los que más nos hemos vacunado. Y hemos confiado en la vacuna, y la evidencia que nos está dando este análisis es que en este grupo de personas, que son las más expuestas, que están en primera línea y que proporcionalmente morían más que la población general, la mortalidad y la hospitalización se ha reducido. Doctor, por tanto, es una evidencia indirecta de que funciona. Así es, y es más relevante aún este estudio y esto que nos está contando, porque de la vacuna de la que estamos hablando es la vacuna del laboratorio Sinopharm, que ha sido muy polémico. El estudio clínico que se hizo en nuestro país ha estado plagado de escándalos, ha habido muchas dudas en torno a cómo se ha llevado esto, inclusive ha manchado también a la comunidad científica, pero la evidencia es esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice de la vacuna de Sinopharm? Entiendo también que habían muchos médicos que estaban preocupados precisamente por si funcionaba o no funcionaba esta vacuna. De hecho, por eso se hizo el análisis, porque ante la desconfianza lógica de algún grupo de la población médica, donde planteaban que era necesaria una tercera dosis, o incluso en estos días habían algunos laboratorios que estaban ofreciendo poderse hacer anticuerpos para ver qué tan protegidos estaban, cuando sabemos que eso no se mide de esa forma. Entonces, ante esta duda del gremio médico, necesitábamos medir esto. No estábamos buscando saber si funcionaba o no funcionaba, sino ver una respuesta adecuada para el control o para ayudar al manejo de la salud de los médicos. En ese escenario es que encontramos este resultado.
Por tanto, la búsqueda de información ha estado libre de sesgo en la mirada de que si queríamos o no que funcione. En realidad todos queremos que funcionen las vacunas porque esto es lo que necesitamos. Y lo que hemos encontrado es justamente lo que contamos, que en esta población de médicos que se han aplicado 1 o 2 dosis de Sinopharm ha reducido la mortalidad y las hospitalizaciones. Siempre creo que vale la pena, ahora que hemos entrado a la vacuna china de Sinopharm, ¿no? Que se hicieron 2 estudios con la cepa de Wuhan y con la cepa de Beijing. Y la que no tenía unos índices alentadores, hay que validarlo, es la de Wuhan, pero la que se ha aplicado al cuerpo médico es la de Beijing. Y se le está pasando la factura a Sinopharm de la cepa de Wuhan como si fuese la única. Pero yo creo que es oportuno, ¿no?, hacer esta diferenciación, ¿no? Sí, sin duda. Y de hecho, todo lo que salió de información respecto al resultado preliminar del ensayo de Sinopharm ayudó justamente a generar mayor nivel de desconfianza. Y por eso también es que hemos adelantado la difusión de este análisis preliminar, porque ya en el gremio médico también habían ciertas preocupaciones por esta información que les estaba contando. De hecho, en los últimos días en la prensa se estaba priorizando informes donde decían que personas con 1 o 2 vacunas se infectaban. Y es posible, porque sabemos que la vacuna no evita que alguien se infecte. Eso que acaba de decir es sumamente importante, porque a veces vemos titulares que dicen doctor vacunado terminó en un hospital. Esto cuando se ha colocado, por ejemplo, y no se aclara si se ha colocado 1 o 2 dosis, en qué estado se encuentra. Explíquenos, por favor. Por favor, es importante que tengamos en cuenta que, primero, el efecto protector de la vacuna sucede 14 días después de la segunda dosis. Ese es el efecto full que tenemos. ¿En el camino podemos infectarnos? Sí. Y esto es importante para todo el personal de salud vacunado y para todas las personas que ya han recibido una vacuna. Tenemos que seguir protegiéndonos, porque si bien nosotros estaríamos protegidos de hacer enfermedad grave o muerte, que es lo que estamos encontrando, eso no nos protege que nos infectemos. Y si no nos cuidamos en casa y estamos expuestos, podemos nosotros contagiar a personas que todavía no se han vacunado y no están protegidas. Y esto funciona para todo el personal de salud y para los adultos mayores que ya están protegidos. Entonces, justamente ahora que menciona adultos mayores, creo que ya todos estamos conscientes, y si no, presten atención, este 16 de abril el Ministerio de Salud empieza a vacunar a los peruanos de 80 años para arriba en Lima capital, instalando centros de vacunación, 2 en cada distrito de todo Lima capital. Y los familiares de nuestros padres, abuelitos, tíos, abuelos se están preguntando, ok, una vez que le ponen la segunda dosis, ¿cuánto tiempo está protegido mi ser querido? ¿3 meses? ¿4 meses? Vamos a cuidarlo, pero queremos, obviamente, tener una idea aproximada de que si se contagiase con las 2 dosis, no va a ir, obviamente, a cuidados intensivos y su vida se va a salvar. ¿Cuánto tiempo de inmunidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, van a tener nuestros abuelitos que este 16 de abril empiezan su proceso de vacunación? A ver, tengamos en cuenta que recién las vacunas como tal puestas en las personas tienen más o menos 6 meses, las primeras que se han vacunado. Por tanto, el estudio que ha salido de Pfizer, que es la que estamos aplicando a los adultos mayores, han comunicado que da protección por 6 meses. No significa que dure solo 6 meses, sino que todavía no han tenido más tiempo para poder evaluar cuánto más tiempo dura. Así que de repente en 3 meses sale el resultado que dura 9 meses o dura 1 año y así sucesivamente. Lo que sí tenemos que saber, y eso es importante, es que a todos los adultos mayores probablemente se han vacunado cada año o cada 2 años contra enfermedades respiratorias. Sí, como la influenza, por ejemplo. Porque los virus mutan y generan variantes, que lo estamos viendo con coronavirus también. Entonces, cada año, cada 2 años nos vacunamos contra influenza. Lo mismo va a pasar con coronavirus para adultos mayores. Entonces, probablemente cuando un sector de la población tenga su primera dosis, otro sector de la población, su primera dosis por primera vez, otro sector de la población que fueron los primeros en vacunarse, como por ejemplo los médicos, podrían ya tener
su segunda vacuna. Su refuerzo, digamos. Su refuerzo, claro, claro. Estas son buenas noticias las que está compartiendo el doctor Maita Tristán, teniendo en cuenta que en este mes está intentando barrer con los mayores de 80 años. Por lo tanto, en las próximas semanas, en un mes probablemente, podamos ver el mismo resultado en esta población, en mayores de 80 años. Menos casos de hospitalización y menos muertes, que es lo que nos importa en una situación en donde hemos ya roto el récord de fallecidos en esta pandemia. Son buenas noticias dentro de todo, así que le agradecemos muchísimo, doctor Maita, por compartirlo. Gracias, doctor. Buenos días, un gusto. Muy bien, son las 10:29, Mauricio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Vamos a tener, por si acaso, unos minutos en nuestro consultorio electoral. Vamos a abrir nuestros teléfonos para que ustedes hagan las consultas respecto a la votación de este domingo 11 de abril. Volvemos.